Del Campo, neuropsicóloga desde Mallorca, España, hablando de la diferencia entre un psicópata y un sociópata y si un narcisista puede ser psicópata o también puede ser sociópata o es otro sándwich o es otra ensalada o cómo entendemos todo eso, mi querida Begoña del Campo. Adelante, ilústranos, es el tema de la semana en el podcast, adelante. Estupendo. Pues mira, sí, como te he dicho hace unos minutos, he hecho como una clasificación para que sea más pedagógicamente comprensible, ¿vale? Sí, es decir, claro. por un lado el psicópata, por otro lado el sociópata y por otro lado el narcisista. Es otro sándwich, como tú bien has dicho. Otro sándwich, ok. Entonces, el psicópata ¿sí? puede ser presidente de un país. Por ejemplo, mucha gente diría, por las características que nos dice en el podcast, hubo muchos comentarios en YouTube de, oye, entonces, ¿qué Donald Trump es un psicópata? Por ejemplo. Sí. Claro, es que sí, los comentarios en YouTube han sido como muy polarizados muchas veces, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que yo conozco, o no todos los psicópatas son así. Claro, cuando divulgamos siempre damos por hecho que estamos hablando de la mayoría de los casos y la mayoría de las personas, pero luego siempre va a haber excepciones. ¿Puede un presidente tener rasgos psicopáticos? Por supuesto. Y de hecho, ahora os voy a contar de manera muy breve, muy resumida, las características de cada uno de ellos, del psicópata, sociópata y del narcisista, y vais a ver que puede tener un presidente ser rasgos de psicópata o de narcisista, pero no de sociópata, por ejemplo. Ese tipo, ¿vale? Sí. Por ejemplo, os lo voy a hacer lo más resumido posible. El psicópata tiene como origen una base genética, es decir, tiene una estructura cerebral, que ya lo dijimos en el podcast, específica, particular. El sociópata está más influenciado por el ambiente que por la genética, es decir, se va a desarrollar en ambientes de abusos, traumas infantiles, etc. Y luego el narcisista es un mix de ambos, es genética más ambiente, especialmente el ambiente. Una crianza, por ejemplo, con excesiva admiración hacia él. Estos serían los orígenes de estos tres, ¿vale? Luego, el tema de la empatía, que es un factor bastante determinante, el psicópata, dijimos, carece de empatía, no tiene. El sociópata la tiene baja, la empatía, pero no nula, puede llegar a empatizar. Y el narcisista, igual, la tiene baja, pero no ausente, puede llegar a empatizar, pero no sienten, y esta es una diferencia del narcisista, verdadera conexión emocional con los demás. ¿Vale? Ahora veremos después. Luego, el tema de la manipulación. Un psicópata es extremadamente manipulador. Sin embargo, el sociópata es más impulsivo, más volátil. Y el narcisista manipula, pues sobre todo para alimentar su ego, su vanidad. Es muy vanidoso el narcisista, per se. Luego, el tema de las relaciones con otros seres humanos, relaciones interpersonales. El psicópata puede aprender a manipular a las personas de manera que consiga una fachada o tiene una fachada de normalidad. Puede ser un padre de familia con una estructura familiar súper organizada, pero ojo, llevar una doble vida, ¿vale? Este es el psicópata. El sociópata, sin embargo, tiene dificultades para mantener relaciones con el resto. No son tan encantadores. Y luego el narcisista lo que busca es admiración constante. En cuanto a comportamiento, planifican, los psicópatas son muy planificadores, son muy controladores. Sin embargo, el sociópata es súper impulsivo y el narcisista, como se creen superiores, pues son muy arrogantes y en el fondo son inseguros. Pero bueno, esto ya es para hacer otro podcast entero, claro, solamente del narcisista. Y luego ya, para concluir, digamos, la diferencia de los tres, te voy a poner, Marco, un ejemplo de estilo de persona que nos podemos encontrar con estas características. Por ejemplo, psicópata, que ya lo vimos en el podcast, un líder carismático que manipula y además sin sentir ningún tipo de culpa por hacerlo, ¿vale? Este sería el psicópata, manipulador y sin empatía. Y estaría en una posición de poder, que luego hay algunos comentarios en YouTube que dicen, pero hay psicópatas que no están en posición de poder, claro. Es decir, y hay psicópatas en ONG, había un comentario hoy, y yo he contestado, por supuesto que hay alguna excepción, pero seguro que la intencionalidad no va a ser la empatía, si está en una ONG. Pero bueno, eso es otro tema. El sociópata, fíjate que si tuviéramos que poner un ejemplo de sociópata, sería un criminal violento que actúa desde la rabia o la frustración. Imagínate que un psicópata planifica, Marco, un atraco. El psicópata lo va a organizar con mucho tiempo
hilando muy fino. Sin embargo, el sociópata hará de manera muy impulsiva y será muy fácil de que sea, por ejemplo, capturado, ¿no? O que sea descubierto. Y luego tenemos el narcisista, que encontraríamos, por ejemplo, como un avatar de un narcisista, sería un jefe que menosprecia a los empleados, busca validación constante, ojo, en redes sociales y en su entorno. Este sería el narcisista. Entonces, fíjate que no lo tocamos al narcisista en el podcast, tocamos el psicópata y el sociópata, pero un poco son los rasgos diferenciales entre estos tres grupos. No sé si me he extendido mucho. No, está muy bien. Está súper bien. Entonces, la gente que preguntaba en nuestro canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, para quien quiera ir a ver el podcast completito, porque está súper interesante, pero es verdad, no tocamos al narcisista, haremos otro podcast sobre ese tema sin ningún problema. La gente que preguntaba, bueno, Donald Trump, ¿qué características tiene, hacia dónde jala más? Por lo que estamos aquí repasando, pues sociópata no, porque ese es el enfermo impulsivo que, no, sería o rasgos como narcisista, psicópata, más o menos, por lo que estábamos aquí aprendiendo contigo. Sí. Yo lo metería más en eso, psicópata, desde luego, por el tema de esa, decíamos, esa afición al poder, al dinero, manipulación, falta de empatía, etcétera. Cuadraría más dentro de este estilo de personalidad. Y evidentemente también de narcisista, esa necesidad de llamar la atención, de validación. No sé si oíste que dijo, habló con la presidenta de México, con Claudia Sheinbaum, me dijo, yo nunca aprendo nada de nadie porque lo sé todo. Sin embargo, Claudia me enseñó algo interesante y ya lo compartió, pero se atrevió a decir, cuando hablo con alguien, yo nunca aprendo nada de nadie porque lo sé todo. Eso, ¿quién lo dice y lo dice como la cosa más normal del mundo? ¿Un narcisista o es un rasgo psicópata? Eso encuadraría más dentro de la descripción del narcisista. El narcisista. Ese sentirse superior a los demás. Es decir, el narcisista tiene esa sensación de que está por encima ya no solo del bien y del mal, sino que se siente superior. Y los demás son seres inferiores. Entonces eso es un rasgo totalmente... Ese comentario es absolutamente vanidoso que entraría dentro de las características del narcisista. Del narcisista. Ahora, Elon Musk, que está dando noticias y de qué hablar en Europa, en América Latina, obviamente en Estados Unidos. ¿Qué rasgos le ves a Elon Musk, que está de mano derecha de Trump? Ayer lo vi en las noticias, habló en la junta del gabinete de Estados Unidos, donde él al cual no pertenece, pero es como asesor de Donald Trump y está recortando gente que trabaja en el gobierno, está haciendo recortes espectaculares. Y hubo un momento en que Donald Trump le dijo, oye, Elon, ya cállate para que hable el resto del gabinete, te vas a comer todo el tiempo. Y se rieron, pero le tuvo que pedir que se callara para que hablaran los demás. Elon Musk, ¿qué características tiene? Pues mira, te voy a contestar con una frase que es del dicho popular aquí en España, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan. Marco, yo creo que están ahí. Es decir, están con unos rasgos de personalidad muy similares. Por eso tienen esa vibración es muy parecida. Son dos narcisistas. Tiene muchos rasgos de personalidad del narcisista, sí. Oye, y todos estos otros políticos de izquierda o de derecha que tienen esta tendencia a convertirse como tipo dictadores o a que no los cuestionen y que si la prensa los critica, la prensa está mal y están mintiendo. Podríamos hablar de Javier Milei en Argentina, y, no sé, de Maduro en Venezuela. Ese tipo de líderes que no les gusta que los cuestionen y sienten que tienen toda la verdad, ¿caen en la misma categoría? ¿Son más narcisistas o más psicópatas? Sí. Todos los rasgos de personalidad es un continuo, Marco, del 0 al 100, imagínate. Bueno, pues estas personalidades se acercan mucho al 100 en cuanto al narcisismo, por ejemplo, lo cual no quiere decir que esa necesidad de estar por encima del bien y del mal, esa falta de humildad que caracteriza a este tipo de personalidades, en el continuo del que te acabo de hablar, los mete muy cerca del 100. Es decir, están muy posicionados hacia el narcisismo. Insisto, hay un continuo, es decir, hasta cierto punto todo el mundo puede tener algo de todo. Todos podemos tener algo de cada cosita, pero estar más cerca del 0, estar más cerca del 100. Claro. Obviamente, esta necesidad de quedar por encima de los demás
es totalmente una posición narcisista, Ya. Marco. Pero, o sea, ya no más para cerrar, porque nos queda menos de un minutito para despedirnos, pero el narcisista está más cerca del psicópata que del sociópata, ¿verdad? O sea, puede ser es más común ver un narcisista psicópata que un narcisista sociópata. Sí, el sociópata es que es completamente diferente, el avatar del sociópata sería completamente diferente a los otros, al psicópata y al narcisista. Sin embargo, el psicópata y el narcisista puede ser comórbido, es decir, que puedes tenerlo los dos a la vez. Sin embargo, el sociópata sí puede ser psicópata, pero sería otra tipología, es decir, sería otro perfil, otro avatar. Claro. Gracias por tratar de explicarnos en unos minutos lo que has aprendido en toda una carrera. Entonces, pero bueno, si queremos ver el podcast, vayan a Marco Antonio Regil TV, ahí está Begoña del Campo. ¿Nos recuerdas tus redes sociales, porfa? Sí, es Bego_psicología. Y por favor, no se pierdan el podcast porque van a aprender un montón y sobre todo tips para detectarlos. Claro. Y sobre todo para detectarlos y repelerlos. Sí. Al final del episodio damos unos tips para repeler psicópatas. No se lo pierdan. Canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, el podcast completo con Begoña del Campo. Gracias, Begoña, un abrazo. Pausita y volvemos con más en Grupo Fórmula.